Bienvenidos una vez más a Sana Distancia. Saludamos a todas las personas del Gran Santander que nos ven en este momento y por supuesto a todas las personas que nos ven en todo el país a través de los diferentes cableoperadores. También a quienes se conectan por www.canaltro.com y también desde luego a quienes nos ven en nuestras redes sociales. Nuestro tema del día son precisamente las limitaciones físicas, esos ejemplos, esas historias que inspiran, esas personas que no hacen caso a ningún tipo de limitación, como la historia que veremos a continuación de Carlos Ramón. Alguien que pese a las limitaciones y pese a lo que pueda decir la sociedad, se ha empeñado por conquistar sus sueños. Cuando usted me escucha como si yo estuviera borracho, pero cuando esté borracho oiga mucho mejor. A pesar de las adversidades de la vida, a Carlos José Ramón nunca se le ha apagado la chispa y el sentido del humor. Al momento de nacer, sufrió una hipoxia cerebral. Y de ella le quedaron las secuelas de una parálisis, que no solo le afectó el habla, también comprometió su movilidad. Es el mayor de 4 hermanos y, según lo dice él mismo, el reflejo de una mala madre. Estoy convencido de que mi mamá era la peor. ¿Por qué? ¿En qué? Porque generalmente cuando uno ve una mamá con un chico con discapacidad, la tendencia es a sobreprotegerlo, a cuidarlo, a mimarlo. Y en la historia de la fundación tengo muchas mamás que he conocido que me dicen, no, es que mi bebé, no sé qué, ¿cuántos años tiene el bebé? 18. Entonces, mi mamá no, mi mamá fue todo lo contrario, me exigió todo el tiempo, es decir, yo me crié con mis hermanos y ella nunca me mostró la diferencia entre ellos y yo. Las enseñanzas de su mamá y el impulso de un par de amigos lo llevaron a crear hace más de 15 años la fundación que lleva su nombre. Hemos trabajado ya todo el tema de rehabilitación basada en comunidad y desde el 2011 venimos trabajando el tema de inclusión educativa en el área pública con colegios oficiales. Fundación Carlos José Ramón, Mi Pie Izquierdo, un eslogan inspirado en la famosa película sobre la vida de Christy Brown, en una búsqueda por eliminar el estigma hacia la izquierda y en las secuelas que tiene en su pierna izquierda. O sea, nunca en mi vida, cuando me gradué, tenía como la idea de tener una fundación, nunca la tuve. De hecho, nunca pensé que yo iba a trabajar con discapacidad, nunca lo pensé. Este accidente en su vida hoy está ubicado en una oficina en el tradicional barrio Álvarez de Bucaramanga, la zona donde vive su familia y en la que recorre sus calles como un reconocido personaje. Bueno, Carlos, un sueño cumplido durante su vida y un sueño que todavía le quede por cumplir, que lo motive así a diario a trabajar. Sueño cumplido haber actuado en el Luisa Calvo. Yo estudié teatro y no había tenido la oportunidad de actuar en el Luisa Calvo y tuve la oportunidad hace 3 años, 4 años con el Teatro de la UIS. Y un sueño por cumplir, yo creo que sería, bueno, tengo varios, pero que tenga que ver con la fundación, el poder tener un gran proyecto donde pueda hacer intervención e investigación. Me gustaría muchísimo tener un tipo que pueda hacer por ahí unos 3 o 4 años de un proyecto financiado por una ONG internacional y viajar, me encantaría viajar. Hoy son muchos los sueños por cumplir aún. Sin embargo, se siente orgulloso de lo que ha logrado y espera que la vida le permita viajar al viejo continente para conocer la cultura española. Siente que en su vida pasada nació en la tierra de las tapas y del paso doble. Una historia que sin duda alguna nos inspira y nos inspira por supuesto a creer que no existen las barreras, que las barreras solo son mentales, que no hay barreras físicas y desde luego no hay barreras para poder servir y ayudar a los otros. Y para profundizar en este tema nos acompaña Caterine Páez Caicedo, quien es psicóloga,
coach, quien tiene también experiencia en organizaciones, formando al personal en habilidades de comunicación, competencias personales, salud mental y trabajo en equipo. Y le damos la bienvenida a Sana Distancia. Caterina, es un placer tenerla nuevamente acá en nuestro programa. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Igualmente es un placer poder compartir un poco de mi conocimiento en todos estos temas de sana distancia. Empecemos por definir qué son las limitaciones. Bueno, este es un tema interesante porque solemos a veces confundir la limitación con una persona discapacitada. Y ahí comienza, digamos, el problema que podríamos llamar entre una persona que tiene una limitación y entre una persona que es ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Una limitación es cuando una persona no puede realizar algo que comúnmente o anteriormente podía realizar. Sin embargo, esta limitación se puede hacer de una manera más social al incluir a la persona en una vida más activa, donde pueda reemplazar eso que dejó de hacer, pero con la nueva vida que tiene en el momento. Caterina, hace un momento observábamos la historia de Carlos Ramón. Él decía algo muy particular y que me llegó bastante al corazón y desde luego a todos los televidentes, y es que la mamá no hacía referencia y lo hacía ver de que todas las personas somos iguales. Háblenos de eso, cómo manejarlo al interior de la familia si alguna persona de nuestro núcleo familiar presenta una limitación física. Sí, mira, específicamente cuando hay una limitación física o alguna discapacidad en una persona, es muy importante su apoyo social, en este caso la familia. Y justamente me llamó la atención lo que tú mencionabas que decía Carlos acerca de su madre, que era que ella no le hacía sentir a él que él era diferente a sus hermanos. Y es por esto que es importante cuando tú tienes un familiar o un compañero de trabajo o una persona con quien tú estás compartiendo y esa persona tiene alguna discapacidad o alguna limitación, es importante que tú no lo canceles. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando conocemos a alguien, incluso tú que de pronto no tengas una discapacidad, pero conoces a una persona con alguna limitación, solemos tener ese instinto protector. Como él decía, esas madres decían mi bebé y tenía 19, 20 años. Cuando queremos sobreproteger a alguien porque le vemos una limitación y creemos que es un pobrecito, cuando no es así, lo estamos cancelando. ¿Qué sucede? Tenemos que permitirle que él siga una vida activa en todas las áreas de su vida, económica, social y en todas las áreas de su vida, para que de esta manera él no se sienta aislado. Entonces tú tienes que ser un apoyo para esta persona para que él pueda continuar desarrollando su vida como lo venía haciendo, sin dejar a un lado que obviamente entienda que fue un proceso complicado y que está haciendo un cambio dentro de su vida, pero es servir de apoyo, no minimizándolo y queriendo sustituir y ser una sobreprotección, sino apoyándolo en el camino. Es muy importante eso que nos dice Caterina, no minimizar a las personas que tienen limitaciones, y este importante tema lo seguiremos hablando después de una corta pausa comercial y ya regresamos aquí en Sana Distancia. Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia, Saber para Prevenir. Seguimos hablando de estos ejemplos, de esas personas que no ven barreras en las limitaciones físicas. Por eso tenemos la historia de una deportista norte santandereana, quien se ha destacado en el deporte y no solamente eso, es una excelente madre y esposa. Conozcamos la historia de Belkis Alma Guerrera. Ella es Belkis Zulay Merchan Rangel, y hablar de ella es sinónimo de abnegación, superación, sacrificio y valentía. Nació con discapacidad auditiva, pero a cambio se le otorgó un alma de guerrera innata, la cual no conoce límites. A la edad de 8 años descubrió que su pasión para toda la vida iba a ser el baloncesto, y hoy a sus 42 vueltas al sol le ha dado alegrías al departamento con medallas obtenidas en Juegos Paranacionales. Belkis, felicitaciones, merecido título para Norte y bueno, bienvenida a Panorama del Deporte, muchas gracias. ¿Qué tiene para decirle a la audiencia? Muchas gracias, primeramente a Dios, a mi alma, por todo el compromiso del esfuerzo desde mucho tiempo de mostrar apoyo al Departamento Norte Santander. Amo ese deporte y no me impide por ser persona sorda, al contrario, me abre puertas, buscando más amigos
amigos. A diferencia del baloncesto para personas sin discapacidad, esta disciplina tiene algo particular. Los deportistas sordos se guían por lenguaje de señas y la técnica es infalible, misma que desde niña trabajó y junto a ella se gestó el liderazgo, que le abrió puertas no solo como deportista, sino como dirigente. Actualmente soy presidenta de la Asociación de la Asociación de Sordos del Norte de Santander, Norte. Fui presidenta de la Liga Venezolana de Sordos hace 16 años. Todo este tiempo siempre compartido con compañeros sordos, con comunidad sorda en general. Como esposa y madre, se considera una mujer entregada a su familia. Su esposo también posee discapacidad auditiva y, al igual que ella, es deportista en otra disciplina. Juntos han inculcado a su hijo de 14 años el valor de la perseverancia. Pendiente de mi hijo para realizar compromisos en videoconferencias y trabajos en el estudio. Está cursando un noveno bachillerato en la institución educativa Francisco José de Caldas de la Ciudad de la Libertad. Y hemos realizado labores diarias, realizando ejercicio físico desde la casa, como ven, y de esta máquina que yo tengo en la casa, abdominales, junto con mi esposo Héctor, que nos vamos a apoyarnos porque tenemos que cumplir, enviar los videos a los profesores técnicos de la liga. A Belkis, la pandemia también le afectó el libre desarrollo de la práctica deportiva. Sin embargo, desde casa seguía entrenando y ahora desde un parque al aire libre se prepara para volver a la cancha. Pero no hay que perder la fe y la esperanza de seguir trabajando y entrenando fuertemente. Extraño mucho la cancha por el tiempo de la pandemia. Quiero realizar ejercicios físicos en la casa, estudiándolos. Belkis, la basquetbolista que no conoce límites, la mujer con alma de guerrera que nació para representar a la región a nivel nacional y poner en alto el nombre de Norte de Santander. Ella es un ejemplo de superación. Toda una alma guerrera, una mujer emprendedora, pujante, digna representante de las mujeres del Oriente colombiano. Y precisamente continuamos con nuestra invitada en el día de hoy, Caterine Páez, quien es psicóloga y coach, analizando todas estas historias de emprendimiento de aquellas personas que no se limitan, que no tienen ninguna limitación y por el contrario están ahí perseverando con sus sueños. Acabamos de ver esta historia, Caterine. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es una historia increíble, la historia de Belkis, sobre todo porque nos enseña que no es lo que sucede, sino lo que ella hizo con eso que sucedió. Ella tiene esta discapacidad auditiva, pero no se quedó ahí, sino simplemente dijo, ok, ¿qué puedo hacer yo que me genere valor, que me haga feliz? Y por eso incursiona en el ejercicio. Pero cuando sucede lo del COVID, ella no para. Aún así busca otras formas para seguir continuando lo que a ella la apasiona. Entonces no es lo que sucedió, que es esa discapacidad auditiva que tenía o el hecho del COVID que no pudiera seguir entrenando, sino que ella buscó alternativas para seguir continuando con la meta y con sus deseos. Hace un momento, Caterina, hablábamos de de la forma como debe tratar la familia las limitaciones, que no se debe decir pobrecito o como tender a sobreproteger a ese familiar que tiene alguna limitación física. Hablemos de cómo la familia puede apoyar ese proceso de inclusión a la sociedad, sea colegio, sea universidad o incluso en el aspecto laboral. Bueno, primeramente es muy importante que hagan una visita a un profesional de salud mental, es decir, que hagan una visita a un psicólogo. Es importante no solamente para el paciente, sino para el entorno cercano a esta persona, que puede ser sus compañeros de trabajo, que puede ser su familia, que puede ser su pareja o cualquier otro entorno cercano. Eso es lo principal. Y lo segundo es que tengan en cuenta que tienen que ser una persona que le genere un soporte a este paciente que
tiene esta limitación. Sin embargo, sin olvidar que la salud mental del cuidador también es importante, porque muchas veces se han hecho muchas investigaciones acerca también de la salud mental de la persona que cuida a la persona con una discapacidad, con una limitación, y es una persona que realmente también vive procesos de bastante estrés. Entonces sí es importante que generen una visita con un profesional de salud mental para que los guíe en este proceso de incorporación nuevamente a la vida cotidiana, tanto al paciente como a la familia. Así es, Caterina. Importante entonces visitar a un profesional de salud mental. Por ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más historias del Oriente colombiano aquí en Sana Distancia. Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. Seguimos hablando de todas estas historias que nos inspiran. En este caso es de un norte santandereano quien, pese a no tener sus extremidades superiores, no se ha dejado vencer y por el contrario sigue siendo un ejemplo de superación a quien resaltamos en el día de hoy. Un reto difícil de afrontar ha sido toda la vida de Jesús desde su nacimiento. Aunque no ha contado nunca con brazos debido a una patología llamada focomedia, ha aprendido a pintar, manejar y hasta sabe tocar piano. Hoy se siente orgulloso de ser la persona que sus padres formaron humildemente, pero con un espíritu gigante. Soy un joven que a pesar de haber nacido sin mis brazos, tengo 27 años, he podido superar diferentes obstáculos, ¿sí? Y eso me ha permitido lograr ser un profesional, ¿sí? Soy egresado de la Universidad de Pamplona como docente de artes plásticas. He podido desarrollar la habilidad de poder tocar con mis pies el piano y gracias primeramente a Dios, que es el que nos da la vida. Para este hombre las limitaciones no son físicas y por el contrario está convencido en que si una persona se propone algo puede lograrse sin problemas, pues él es el fiel ejemplo en que el no tener brazos no ha sido impedimento para salir adelante. Considero que las limitaciones físicas no son ningún impedimento para poder lograr nuestras metas y sueños. Las verdaderas discapacidades del ser humano están aquí en nuestra mente y en nuestra forma de pensar. Su familia ha sido motivación para alcanzar los sueños. Hoy ya cuenta con hijos con quienes comparte y da lo mejor, esperando que algún día aprendan de él y hereden la gallardía que llevó a ser un ejemplo a seguir de muchas personas. Al gran apoyo que he tenido por parte de toda mi familia, que siempre me ha motivado a querer superarme, a querer salir adelante. El sentido de valorar la vida para él es inmenso y busca entre sus charlas que los jóvenes se convenzan de lo importante que es despertar cada mañana. Quiero hacer una invitación muy especial para todas las personas a que cada día seamos conscientes de este regalo tan maravilloso que es la vida y poder despertar y tener salud, tener un techo y tener una familia. Esta invitación es a que reconozcamos todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, porque es Dios el que nos da la oportunidad de poder cada día luchar por nuestros sueños. Mientras tanto, Jesús busca seguir dejando huella, siendo ejemplo de perseverancia y de gente berraca, que día a día marca la historia en medio de una sociedad que en ocasiones no se da cuenta en que no existen las personas con discapacidad, sino con capacidades especiales. Las limitaciones son mentales y todo ese amor por la vida que nos transmite este personaje, este invitado en esta historia es importante para que todos lo podamos conservar en nuestros hogares. Seguimos hablando con nuestra invitada, con Caterine Páez. Caterine, observábamos esta historia que de verdad nos invita, no solo nos inspira, sino también nos confronta. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar nuestros sueños? Y cómo personas que tienen limitaciones se destacan aún más que nosotros, aún más que personas que no tienen ningún tipo de limitación física. Este tipo de historias nos conmueven, Caterine. Pero antes de eso quisiera también preguntarle y saber cómo pueden conseguir ellos esa vida, cómo pueden convertirse en una historia como ese personaje que encontrábamos hace un momento, este cucuteño Jesús David Sánchez. Bueno, precisamente esa es una comprobación de que las limitaciones no son físicas, sino son mentales.
porque realmente todo está en cómo tú, como observador, estás observando la situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta persona, lo que tú me dices, cómo esta persona puede sacarle el mayor provecho a la situación? Lo primero es reconocer, y esto no es solamente para la persona que está teniendo una limitación, sino para todas las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Entender que en la vida todas las personas pasamos por eventos traumáticos, eventos que nos van a generar malestar. Entonces lo primero que debes hacer es darte cuenta qué es lo que tú estás sintiendo y reconocer la emoción. Y es ahí donde ocurre algo que se llama el duelo, porque el duelo no solamente es cuando perdemos un ser querido, sino cuando nosotros perdemos algo que teníamos, una limitación física, por ejemplo. Entonces es reconocer esta emoción, saber que está bien sentirse triste, saber que está bien pasar un momento de rabia y de frustración, pero después de que tú reconociste el cómo te estás sintiendo, es investigar acerca de historias de éxito. Nada más motivador y nada más inspirador que tú ver las historias, la biografía de personas alrededor del mundo. Aquí tenemos ejemplos de personas de Santander y norte de Santander, pero tenemos ejemplos en Colombia y en todo el mundo también de personas que han crecido su vida a través de las limitaciones. Por ejemplo, esta señorita Colombia, que últimamente ha sido muy famosa, como lo es Daniela, o este motivador como lo es Nick. Entonces busca historias inspiracionales de personas similares a lo que tú estás pasando, de cómo ellas se superaron. Y después de eso lo que tú vas a hacer es decir, ¿dónde estoy yo ahora? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para alcanzar ese objetivo? ¿Qué conclusión final podemos tener sobre este tema, sobre las limitaciones y sobre esa fuerza interior que puedan llegar a sacar las personas en su mejor momento? Pueden demostrar la resiliencia que se tiene. Bueno, dijiste una palabra sumamente importante y es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de sobrellevar todas las situaciones. Ese consejo que yo te puedo dar en este momento es que entiendas que somos humanos y que van a llegar a tu vida esos momentos inconformes. Pero la pregunta, o más bien mi invitación, es a que digas, ¿yo qué puedo hacer con eso? ¿Cómo yo puedo sacarle provecho a esa situación? ¿Qué puedo yo aprender de eso? Esa que cambies, esa pregunta que dice, ¿por qué a mí? Por un ¿qué tengo que aprender de eso? ¿Y cómo puedo hacer de esa situación algo mejor? Puede sonar muy bonito, lo sé, pero tiene que pasar este proceso para que tú logres salir de la situación y de verla como un acontecimiento completamente negativo y te salgas de ella y la observes desde una perspectiva de lo que vas a aprender y lo nuevo que va a llegar a tu vida con esta situación. Catherine, gracias por acompañarnos en Sana Distancia. Es un gusto, de verdad, Diana, poder acompañarlos y poder compartir un poco de mi conocimiento para todas las personas y aportarles siempre para su vida. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Sana Distancia. Estas historias de resiliencia, de inspiración que ustedes vieron hace un momento, las van a poder encontrar a través de nuestras redes sociales @canaltro y desde luego a través de nuestra página web www.canaltro.com. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos en un próximo capítulo de Sana Distancia.